las experiencias sucesivas del alma. Para explicar esta idea, se seguirá el argumento de Annie Marquier en su obra anteriormente citada. Desde hace tiempo, la humanidad ha estado trabajando en la construcción y alineación progresiva del ego a través de un proceso específico que se desarrolla principalmente mediante una serie de viajes al mundo de la materia, con un conjunto de sucesivas vidas. Por medio de estas incursiones en los tres mundos es posible seguir perfeccionando el propio instrumento para la expresión de la voluntad del ser yo. Al completar cada viaje se gana sabiduría y dominio, y se incorpora un equipaje muy valioso, así como alguno no tan valioso: obsesiones, recuerdos negativos, fracasos, sufrimientos, etc. También ciertos aspectos que aún no se han logrado dominar y que por tanto necesitan ser trabajados. El hecho de que una persona tenga la oportunidad de hacer varios viajes en el mundo de la materia, en lugar de solo uno, es algo que se ha aceptado más ampliamente en la conciencia colectiva en las últimas décadas. Estos viajes se llevarían a cabo con el fin de construir y perfeccionar el propio instrumento y su alineación con el alma. A pesar de que va ganando aceptación, este fenómeno necesita en cierta medida ser aclarado, ya que todavía persiste mucha confusión en torno al tema. En términos simples, no es el ego lo que se reencarna. Por el contrario, con cada reencarnación, la antigua personalidad se disuelve y el ego se transforma en otro completamente diferente a todas las personalidades previamente experimentadas, con el fin de perfeccionar su instrumento. Es cierto que las experiencias de vidas pasadas tendrán relevancia en la constitución del nuevo nivel de la personalidad. Somos inmortales en el nivel del ser yo alma, pero mortales en términos de personalidad, y en la medida que uno siga estando identificado con esa personalidad, efectivamente morirá. En este contexto, por lo tanto, se puede contemplar el fenómeno de la reencarnación como el proceso de construcción del propio instrumento para la manifestación del ser yo en los tres mundos, y no como una ilusión de permanencia para el ego. Por ello, es mejor denominarlo experiencias sucesivas y no reencarnación. De este modo se evitarán confusiones, como la creencia en la posibilidad de que se reencarne el conjunto de la persona, o la de reencarnarse en un ser menos evolucionado, como un gato, por ejemplo. Y es que el archivo de conciencia siempre evoluciona hacia una mayor convergencia con el absoluto. En cambio, lo que sucede realmente es que después de cada muerte se vuelve a la conciencia universal, y allí se selecciona el material que necesita ser trabajado en experiencias subsiguientes. Sobre la base de nuestras observaciones, parece que se trata de un principio muy útil para ver las cosas desde la perspectiva de vidas sucesivas individuales. De hecho, cada unidad, alma, es responsable de trabajar en su propia transformación. Este ángulo hace que sea más fácil identificarse con el alma, ya que ésta está constituida por la suma de las experiencias acumuladas por las diferentes personalidades.
Si se rechaza la perspectiva de una serie de vidas individuales, se elude automáticamente cualquier posibilidad de que las personas puedan realizar un trabajo interno dirigido específicamente a lo que hay que hacer en el nivel inconsciente. Todo lo que se necesita es simplemente evitar considerar estos cursos de la vida personalmente, en el nivel del ego. Estas diferentes vidas no pertenecen a la personalidad actual de la persona, sino a su alma, como parte del material que tiene que trabajar. Y puesto que en el nivel del alma los seres humanos no estamos separados unos de otros, realmente no se puede decir que estas vidas son nuestras, de cada uno. Pero por otra parte es mi alma. Volvemos a la paradoja de que algo no es individual o colectivo, sino individual y colectivo. Ambos enfoques finalmente convergen en lo que aparenta ser una paradoja, como es siempre el caso cuando se intenta describir la realidad en el nivel del alma en lugar de en el nivel de la mente ordinaria, con sus obvias limitaciones. Precisamente, es imposible describir la realidad del yo ser alma mediante conceptos que pertenecen a la personalidad. Sin embargo, una vez que se ha asimilado la paradoja, lo que queda es la realidad fundamental de que el alma está construyendo un instrumento a través de experiencias sucesivas en el mundo de la materia. Estas vidas no somos nosotros, son simplemente experiencias del ser yo. Por otro lado, los seres humanos tenemos la responsabilidad de hacer algo con tales experiencias. Al final de cualquier vida, el cuerpo físico muere, como todo el mundo sabe. También se sabe que la sustancia o materia que conforma ese cuerpo se deshace por completo. En ese momento, de acuerdo con la ciencia materialista, la persona desaparece para siempre. Y, en efecto, es cierto que el cuerpo físico lo ha hecho. Sin embargo, la conciencia que habitaba en ese cuerpo no deja de existir. De hecho, después de abandonar el cuerpo físico, la conciencia del alma continúa teniendo experiencias en el plano emocional, también llamado plano astral, así como en el plano mental. El individuo, por lo tanto, sigue existiendo por un tiempo en el mundo astral, con todos los pensamientos y emociones que experimentó durante toda la vida física de la que acaba de salir. El cuerpo de su personalidad está hecho entonces solo de materia emocional y mental. Después llega el momento de dejar el mundo emocional tras haber hecho lo necesario en ese nivel. Ahora la persona está muerta en este mundo emocional. Se aparta de su cuerpo emocional, que más tarde se une con la materia sutil universal, tal como el cuerpo físico se fusiona con la materia física universal tras su muerte física. Por su parte, el yo ser alma existe solo en el campo mental. El proceso es el mismo que para los niveles anteriores. Después de algún tiempo teniendo experiencias en este nivel, la persona se aparta de su cuerpo mental, que a su vez se une con la materia mental universal. Ahora por fin se encuentra en el nivel del alma. La personalidad, que fue utilizada por el yo como medio de experiencia, ahora se ha disuelto completamente. El ego ha muerto
y no volverá a aparecer como era antes. ¿Qué queda entonces después del viaje por esta vida que acaba de terminar? ¿Dónde hay alguna forma de continuidad? La explicación es que cuando la conciencia se separa del cuerpo físico etéreo, toda la información relacionada con las experiencias de este cuerpo en el transcurso de la vida recientemente concluida se graba en una unidad de conciencia llamada archivo de conciencia. Así, cuando la conciencia se aparta de los cuerpos emocional y mental, se lleva consigo la información permanente que contiene la esencia de la experiencia individual en los niveles emocionales y mentales. Cuando la personalidad se desintegra completamente y la conciencia que mora en el individuo ha vuelto de manera plena al yo, lo que queda es esa información permanente en la que el ser puede acceder a toda la información relacionada con las experiencias acumuladas de esta vida en los tres mundos. Esto se añade a las experiencias recogidas durante vidas anteriores. En ese momento, el yo hace balance, por así decirlo, de lo que posee y no ha dominado, de la capacidad o incapacidad de su instrumento para manifestar su voluntad en los tres mundos. Sobre esta base, también determina que lecciones aún no se han aprendido. Selecciona una fecha apropiada y establece las condiciones para la recreación de un nuevo instrumento en un contexto propicio para el aprendizaje posterior. Así que no es la forma, ya sea física, emocional o mental. No es la última personalidad vivida la que se reencarna, puesto que ya no existe. El yo simplemente construye un instrumento más. A la luz de las experiencias del pasado, otra personalidad, para emprender un nuevo conjunto de experiencias. Este último no es completamente independiente de otras personalidades anteriores, ya que se basa en lo aprendido hasta el momento, en todos los aspectos de la conciencia que ya se han desarrollado, en todas las lecciones aprendidas o por aprender. Por lo tanto, el nacimiento físico de un ser está dotado de un potencial relativamente bien definido en los niveles mental, emocional y físico, como resultado de la integración de todas las experiencias del pasado. Dicho potencial contiene todas las comprensiones conscientes, la riqueza positiva de los conocimientos adquiridos en los niveles del dominio físico, emocional y mental. Toda una dinámica de dominio que el ser, yo, alma, podrá usar directamente para manifestar su voluntad en el plano terrenal. Esto constituye la fracción del ego que es flexible, inteligente, creativa, libre y serena. Y eso hace que sea un instrumento eficaz. Por otra parte, dado que el proceso de evolución no se ha completado, este ser, yo, alma, también lleva consigo los fragmentos del ego que se encuentran todavía en un nivel bajo de desarrollo o que se han solidificado o bloqueado como resultado de experiencias pasadas. Lo que todo esto significa es que ahora los individuos poseen un cierto número de experiencias positivas en términos de conocimiento y sabiduría,
de las que deriva un cierto grado de dominio en los tres mundos. Pero también llevan todavía una pesada carga de material no comprendido y basura psicológica, como subproducto del propio proceso de construcción. La falta de dominio proviene de estas partes del ego, así como todo el sufrimiento y las limitaciones que experimenta una persona en su vida. Aunque parezca que la evolución de cada individuo es independiente de la de los demás, la verdad no es tan simple. Todos los seres humanos estamos conectados en última instancia. Y cada historia individual en algún momento habrá de tener una mayor participación en la evolución de una conciencia más universal. En realidad, la humanidad está progresando de forma colectiva. Este sentimiento crece según va evolucionando un individuo. Parece que se intensifica la presión en el alma, lo que obliga a la persona a proseguir su búsqueda a través de todos los medios que encuentra a su disposición. Hasta ahora, los que sentían esta llamada interior de manera clara eran muy pocos, en lo que se refiere a su número. Hoy en día, la presión espiritual colectiva del alma, fomentada por todas aquellas personas que ya han abierto caminos hacia la autorrealización, ha alcanzado un nivel de tal intensidad que un número creciente de seres humanos está sintiendo esa llamada interior con mayor o menor claridad. Esto explica por qué se percibe ese despertar de la conciencia que tiene lugar en todo el mundo y que se manifiesta poco a poco en todos los ámbitos de la actividad humana, ya sea política, social, económica, médica o de la educación, y en el creciente interés público en una gran variedad de actividades que tratan con mayor o menor profundidad el crecimiento personal y las realidades sutiles. Tal despertar se experimenta con diversos grados de conciencia, por supuesto, pero es un signo seguro de que la humanidad en su conjunto está buscando una manera de salir de la constricción del materialismo. Estamos a punto de encontrar el camino hacia un mayor nivel de conciencia y de libertad. Además, es posible que la persona note que se siente cada vez menos motivada por sus intereses personales. Al acceder y conectar con la energía del alma, el deseo de contribuir se convierte en la motivación más profunda y natural para llevar a cabo ese proceso interno. Se busca espontáneamente ayudar a otros, crear trabajo de una forma original, manifestar el amor de un modo concreto a través del servicio a la humanidad. Esto se hace incluso a costa de un gran esfuerzo personal, pero con un espíritu libre y alegre de dedicación que permite al alma tomar una parte más activa en la manifestación del reino de Dios en la tierra. Esta perspectiva es importante, ya que permite de inmediato evitar el peligro del egoísmo espiritual, que podría expresarse más o menos así: estoy preocupado con mi propio crecimiento y lo único que importa es mi propia autorrealización espiritual. Esto contradiría el propio proceso de evolución y frustraría cualquier trabajo posterior. Sin embargo, también hay que tener cuidado en evitar el orgullo espiritual. Estoy espiritualmente en un punto más avanzado que otros y tengo una gran misión que cumplir en el mundo, o la culpabilidad espiritual.
debería ser una persona mejor. Estas distorsiones se derivan del ego. Sin embargo, incluso en esas actitudes erróneas hay algo de verdad. De hecho, trabajar en la propia transformación espiritual es, en cierto sentido, el único rumbo a seguir. No se puede tomar el lugar de otra persona y hacer su trabajo, porque cada cual tiene su propio camino, así como la responsabilidad espiritual que haya elegido para sí mismo. Es posible ser una inspiración, un ejemplo y un modelo de apoyo para otros, pero cada individuo tiene que avanzar a través de sus propios esfuerzos personales. Ha llegado el momento de que el primer y fundamental principio que rige el verdadero crecimiento espiritual sea señalado como condicionante de todas las jerarquías de aspirantes. Se trata de la pureza de intención. El grado de pureza de la propia intención, así como la rectitud de la motivación de la personalidad, atraerán la atención del alma, que a su vez enviará una onda de energía sanadora y transformadora a la personalidad. Este hecho ha sido mencionado a menudo por diferentes maestros, al recordar en sus enseñanzas que se deben clarificar los propios motivos para encontrar el propósito correcto. Un propósito puro es poco frecuente, pero cuando ocurre siempre conduce al éxito. La motivación del individuo puede ser egoísta y personal o altruista y espiritual. En lo que concierne a los aspirantes espirituales, es una motivación más o menos entremezclada. Así, el poder depende de la pureza de intención y de la intensidad del enfoque propio. De hecho, no importa en qué nivel se encuentre uno o en qué campo de actividad se esté involucrado. Es la propia intención y no las acciones externas lo que en última instancia determina el resultado. Esto es cierto tanto para las acciones materiales que se emprendan en el mundo ordinario como para las medidas que se toman en el camino espiritual. Ya se puede meditar 10 horas al día o retirarse del mundo, que si lo que se pretende en última instancia es obtener ciertos poderes y alimentar el propio orgullo, todo lo que se va a conseguir sin ser consciente de ello es intensificar los patrones inconscientes. La iluminación no llegará solo porque se haya meditado. Es esencial desarrollar verdadero conocimiento de uno mismo si no se quiere perder el propio ser en la ilusión de buenas intenciones, que de hecho emanan directamente desde la parte inconsciente del ego. Lo mismo ocurre con todas las disciplinas y técnicas para la transformación interior, así como con los métodos de desarrollo personal o las prácticas espirituales. Si desde el principio uno no se esfuerza por entender el funcionamiento del ego, corre el riesgo de reforzar el muro de la ilusión y estar cada vez más atrapado en los mecanismos de su naturaleza inferior. Investigar el funcionamiento del propio ego es una tarea muy exigente, pero tarde o temprano hay que enfrentarse a los hechos reales si realmente se pretende tener acceso a la libertad y al poder del alma. Clarificar el propósito personal en la mayor medida posible dará fuerza a la persona para cualquier aproximación. Esta clarificación será un esfuerzo consciente,
Tomar conciencia de los propios patrones inconscientes de defensa es muy útil para reconocer las motivaciones que surgen de los mecanismos del ego. En apoyo de la intención consciente, será necesario en algún momento trabajar en el nivel inconsciente, ya que es donde se encuentran las motivaciones más activas. Lo que se piensa en un nivel consciente está a menudo muy lejos de lo que se encuentra en el inconsciente, lo que condiciona la propia vida siempre y cuando no esté suficientemente claro. La intención propia no solo debe ser clara, sino que también debe ser fuerte. Sin embargo, aunque el ser humano puede entender su potencial, incluso en los términos más claros, esto no es suficiente para avanzar ni un paso hacia su realización. Para poder poner en práctica ese potencial, ha de experimentar un deseo de liberación que todo lo consume. Debe estar preparado para arriesgarlo todo con el fin de lograr la liberación. Si se quiere entrar en un proceso de introspección, es necesario sentirse impulsado por un deseo ardiente y libre. El alma no obliga a nada en el nivel de la personalidad. Esta debe decidir de manera consciente y soberana abrirse al impulso proveniente del alma. Nadie está obligado a participar en el proceso de transformación. Es posible seguir viviendo en el nivel del ego todo el tiempo que se quiera. No hay nada malo en eso, excepto que resulta ser insatisfactorio y hace perdurar el sufrimiento. La elección es de uno mismo y solo suya. Aquí es donde entra en juego la fuerza de la voluntad. Se necesita determinación y coraje para seguir adelante en el camino espiritual, porque, como se ha mencionado antes, cuando el alma se manifieste, el ego concentrará toda su energía en emplear sus mecanismos de defensa. Y la batalla interior puede ser intensa. Solo con una voluntad inquebrantable, reforzada por lo que unos pocos llaman fe, es posible superar las dificultades encontradas a lo largo del camino. De hecho, la dedicación de una persona a la transformación y la fuerza de su voluntad están directamente relacionadas con el nivel de evolución de esa persona. Si está interiormente dispuesto a dar ese paso, a dejar de lado las viejas estructuras y vivir en el nivel del alma, su dedicación al proceso de liberación será muy fuerte. En cambio, una persona menos evolucionada no estará realmente interesada en este tipo de trabajo. Será más apropiado para ella continuar con el proceso de construcción del ego y experimentar sus limitaciones, junto con una alegría limitada y un inevitable sufrimiento. La intención de esta persona de pasar por el proceso de transformación no puede ser fuerte, porque no es el momento adecuado para que eso suceda. Usar la intención como una fuerza motivadora para la transformación puede parecer simple, pero no es fácil, ya que el ego no tiene intención de cambiar o de cuestionarse. Cuando alguien despierta su verdadero ser yo, es posible que experimente conflictos internos que no siempre son conscientes. La voluntad del ser yo es acelerar el proceso de transformación a través de un cambio radical en el mecanismo de la conciencia, mientras que la voluntad del ego
es la de mantener el status quo. Una vez que el individuo es consciente de la labor que ha realizado y está dispuesto a participar en este trabajo en el contexto del alma, en ese punto, los métodos se vuelven muy eficaces. No importa cuál sea el método utilizado. Se podría decir que una intención débil produce resultados débiles, mientras que una fuerte produce resultados de gran alcance. Y por la misma medida de intención, un método regular puede producir buenos resultados, mientras que un muy buen método dará excelentes resultados. Por otro lado, sin una intención clara y fuerte, un método, por muy bueno que sea, no va a dar lugar a resultados duraderos. De alguna manera, de lo que se está hablando aquí es de la libertad, aunque de otra forma, con otras palabras. En efecto, si lo que determina el éxito de un proceso de trabajo interno no es tanto el método que se emplee para llevarlo a cabo, aunque unos sean más eficaces que otros, sino la pureza de intención del individuo para lograr el fin al que aspira. Esto significa que cada ser humano es libre y totalmente responsable de sus propios resultados.